Bienvenidos a la parte 2 del nacimiento de Jesucristo en el libro de Lucas. Terminando esta enseñanza, empezamos con Mateo, el nacimiento de Jesucristo ahora en Mateo, la continuidad. Así que te dejo invitado. Vamos a este estudio. Lucas 1:18, retomando la segunda parte. Entonces María dijo: He aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se le fue de su presencia. María está de acuerdo con lo que el ángel le dijo, pero no hay un actuar del ángel que María quede embarazada del Espíritu, ¿cierto? Pero los cristianos convencionales creen que por el Espíritu Santo María queda embarazada, pero el ángel le dijo: darás a luz. Y dijo claro que dar a luz, esa palabra es concebir de semilla, o sea, la esperma masculina. En Lucas 1:39, en aquellos días, nota, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Notamos que dice en aquellos días, o sea, que pasaron días que María había estado ahí. Estaba en Galilea, igual que José. Aún no se iba donde Elizabeth, en Galilea. Por eso que en Lucas 1:26 dice: y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea que en aquellos días, cuando el ángel le contó a María, ella aún estaba en Galilea. En Lucas 2:4 confirmamos que José también estaba ahí. También José subió de Galilea. ¿Ves que José estaba en Galilea? De la ciudad de Nazaret a Judea. Entonces encontramos que José también estaba en Galilea. María y José estaban en Galilea en aquellos días. María llega a visitar a su parienta Elizabeth ya embarazada. Lucas 1:40, perdón. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María llega a visitar a su parienta que viajó de Galilea a Judea, como lo leímos que estaba en Galilea en Lucas 1:26 y que llegó a Judea, como lo vimos en Lucas 1:39. En el versículo de Lucas 1:42 veremos dos palabras: mujeres. Notemos, Lucas 1:42. Y clamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres. Ahí está la palabra, mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Dice, mujeres, y el fruto de tu vientre. Vamos a ver lo que dice la palabra mujer, ¿cierto? Dice, por la palabra mujer, que está en el Strong G1135, dice gunes. La palabra mujer es gunes, que es mujeres, mujeres casadas. Dice específicamente esposa. ¿Notas? El uso de la palabra es casados, esposa, mujer. Ya lo rojo, notemos aquí, en esta parte roja. Ya era la mujer de José, su esposa. O sea, que ya había quedado embarazada de José. Por eso que cuando dice, en aquellos días fue y llega a saludar a Elizabeth, ya llega embarazada. La otra palabra, bendito, cuando le dice, bendito el fruto de tu vientre, ¿cierto? Encontramos la palabra fruto, que la pueden buscar en el Strong, la 2590, que es carpos. Nota lo que le está diciéndole cuando Elizabeth ve a María, le dice, bendita el fruto de tu vientre. Literalmente o configuradamente, el uso de la palabra es resultado en bendición, descendencia, fruto, ¿cierto? Todos sabemos que la palabra descendencia, que la podemos encontrar en Romanos 1:3, es la palabra semilla.
La palabra semilla en el griego es la palabra descendencia, que es la 4690, que es esperma. Y cuando se relata la definición de la palabra, es algo sembrado, es decir, derramado, nota, inclusivamente la esperma masculina. Eso es la palabra descendencia. Recuerden, darás a luz. La palabra que está en el versículo 31, darás a luz. La palabra darás a luz, cuando el ángel le dice a María que ella iba a dar a luz, es la palabra en el estrón, la 5088, que es la palabra ticto, que es de parir, nacido, para engendrar, dar a luz, ¿ves? Dar a luz. ¿Qué es dar a luz? Es producir de semilla, producir de esperma. Eso está clarísimo. En Lucas 1:42 se leería así: bendita, nota cómo se leería, como Elizabeth saludaría a María: bendita tú entre las mujeres y mujeres casadas, y bendito el hijo de tu marido. Es espectacular cuando analizan las escrituras, ¿ves? En Lucas 1:45 dice que María creyó en la promesa del Señor, ¿cierto? Creyó. 45 dice, y bienaventurada la que creyó, ¿ves? La que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. He aquí, haremos una pregunta, según lo que le dijo el ángel a María que ella iba a dar a luz en Lucas 1:31. Dice, de semilla, esperma masculina, como lo vimos, o lo que piensa el cristianismo, que iba a dar a luz del Espíritu Santo. Nota que es importante ir examinando las escrituras. Vamos a ver ahora. Acá notamos en Lucas 1:32 que dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado. Nota lo que va a decir el ángel aquí. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Está mintiendo al llamar David su padre? Entonces, ¿quién es el padre de Jesús? Claramente, ¿qué es lo que dice? David su padre, correcto. Notamos el versículo 55 si leemos la promesa. Vamos a ver. Esta parte se pone interesante. Se pone interesante. Vamos a cuadrarlo ahí. Vamos a ir examinándolo. Dice, verso 55, acá estamos. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Antes de irnos a la promesa, estoy un poquito chueco, encontramos el versículo 55, la palabra descendencia, que es semilla, que es esperma, es a los hijos de Abraham. Jesús es hijo de Abraham. Mateo 1:1, el libro de la genealogía, esa es la palabra Génesis, Génesis, el libro de la genealogía de Jesús, o sea, Génesis, el inicio de Jesús, el origen de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ves que la escritura nos dice que Jesús es hijo de Abraham? ¿Cómo es que Jesús es hijo de Abraham? En la promesa, que está en Génesis 22:18, o puede leerla desde el 15, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Bueno, Dios dice claramente que la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Bueno, dice, en el interlineal encontramos la palabra
descendencia, que la encontramos porque ya estamos en el griego, o sea, estamos en el hebreo, es la H, ¿notaron? Ahí está la H, del hebreo 22:33, que la palabra descendencia es sera, ¿cierto? Y la descendencia se produce porque es masculino. Sera es simiente, generación, linaje, semilla, semillas. Es claro lo que da el hombre, la simiente, la semilla, la esperma, da género, da generación o da descendencia. Vamos a ver el uso de la palabra. Esta es la palabra descendencia en el hebreo, es H2233. El uso es carnal, descendencia, ahí la encontramos, descendencia, descendientes, especie, estirpe, genealogía, generación, hijos, linaje, prole, semen, semilla, que es lo que es la palabra descendencia en el hebreo, clarísimo, que el de los hijos de Abraham, de su semen, de su esperma, de su semilla, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. El juramento de la promesa de Dios a Abraham. En Hebreos 6:13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, nota, Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, porque Dios es el mayor, juró por él mismo. Vamos a ver si Dios está mintiendo. Dios es el que hace la promesa a Abraham, ¿cierto? Y notamos que dice que no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por él mismo. En Hebreos 6:14 diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ah, no, es que llegó el nacimiento de Jesucristo y Dios se olvidó de todas estas cosas y lo engendró a través del Espíritu Santo. Blasfemia. Y eso es consecuencia de que los que andan diciendo que Jesús es hijo del Espíritu Santo están en blasfemia. Dios bendecirá a Abraham y sigue diciendo sobre Abraham que lo multiplicaré. Hebreos 6:15. Y así, haciendo, esperando con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. ¿Cómo es que Abraham obtuvo la promesa? Abraham esperando, dice. Dios le da la promesa. Verso 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Eso es un juramento. Tenemos el caso de Jesús en Juan 1, en Juan 14:28. Acá está, lo tenemos acá. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Si Dios juró por, no pudo jurar por alguien más, juró por él mismo, juró por alguien, no pudo jurar por alguien mayor porque Dios es el mayor. Pero Jesús nos dice que su Padre, Dios, es mayor que Jesús. Esto lo aclaro nomás para que no piensen que Jesús sea Dios. Dios el Padre es mayor que su Hijo Jesús. Ahí está. Y Jesús lo marca en Juan 13:16. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Eso es notable. Entonces, para seguir el contexto de Hebreo, dice claramente,
Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los hebreos a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Dios muestra a los herederos de la promesa, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, porque no hay mayor que Dios, juró por él mismo. Dios no miente y lo juró. Asimismo lo hizo con David. Nota que lo hizo con David. Dice en el Salmo 132, 11, el Señor ha jurado a David una verdad, que el cristianismo lo miente. ¿Qué juró el Señor a David? ¿Qué verdad juró? De lo cual no se retractará. Pero el cristianismo dice que sí, que está retractado porque mienten. De tú, no del espíritu, de tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿De dónde? De tu descendencia. Dios ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. Y es inmutable. No hay cambio ni alteración. En el Salmo 12, del Salmo 132, en el verso 12, dice, ¿sí qué? Si tus hijos guardan mi pacto. ¿Si tus qué? Si tus hijos. Tu descendencia son los hijos de David. Y mi testimonio que les enseñaré sus hijos, o sea, la generación tras generación, también ocupará su trono para siempre. Dios, o sea, de tus hijos, le dice, de tu simiente, de tu genealogía, de tu descendencia, de tu esperma, dice, si tus hijos y sus hijos ocuparán su trono. Lucas 1:32 en la parte B, que nos dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué pasó acá arriba? ¿Qué pasó acá arriba? Le juró a David una verdad de la que no se retractará de tu descendencia. De tu descendencia. Dios juró a David, ¿cierto? Si sus hijos guardan el pacto, ¿cierto? También dice, ocuparán el trono para siempre. ¿Los hijos de quién? ¿La descendencia de quién? ¿De David o del Espíritu Santo? ¿De dónde? Yo sé que le está doliendo, pero es la palabra. Gálatas 3:16, donde dice, ahora bien, dice, la promesa fueron hechas a Abraham y a su descendencia. 1. No dice y a la descendencia. 2. Como refiriéndose a muchos, sino más bien a una. Y a tu descendencia. 3. Es decir, Cristo. La descendencia de la promesa que Dios le hace a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, es Cristo. Es Cristo. La descendencia es la palabra semilla. Semilla. Esperma. Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cierto? Sobre el nacimiento de Isaac, también en Génesis 18:9 al 14, y a David en el Salmo 132, versos 11 y 12, que leímos, ¿cierto? En Génesis, vamos a leer, de Génesis 9 al 14, dice la promesa de Isaac. Para que vamos entendiendo cómo Dios promete, dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió.
Y uno de ellos dijo, ciertamente, nota lo que le dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, que es estéril, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, estando escuchando a la puerta de la tienda, estaba detrás de él. Verso 11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer, o sea, la menstruación. Sara se rió, dice, para adentro, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Verso 13. El Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo ya tan vieja? Verso 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. ¿Hay acaso algo imposible para Jehová? En Lucas, en el relato que se le cuenta a María, dice, para Dios nada es imposible. Cumplimiento del nacimiento de la promesa. De las promesas se refiere a Dios, no que Dios interfiera engendrando hijos para que se cumpla su palabra, no. Dios no toma a la mujer de los hombres casados. En Génesis 21, del 1 al 5 dice, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Tomó Jehová a Sara y engendró un hijo en Sara? No. Verso 2. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Por qué? Porque ella ya era anciana y había cesado su menstruación. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios hace las cosas obrar naturalmente por su propósito, no que tomara el vientre de Sara y engendrara un hijo ahí. No, eso es una aberración pensar así. En el tiempo señalado que Dios le había dicho. Verso 3. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Ves que era anciano? Hebreos 11, 17 y 18, verso 17. Por la fe Abraham, cuando le fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndose le dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esto se pone bueno. Semilla, esperma, la palabra descendencia. Hebreos 11:11 nos dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Por qué? Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Notamos que Jehová visitó a Sara y que engendró por obra de Dios para que Sara quedara embarazada de Abraham. María se devuelve a su casa. ¿Cómo estás con eso? ¿Que María vuelve a su casa? María vuelve a su casa. Espérate, ¿estás razonando? En el contexto dice que María se devuelve a su casa. ¿Cuál casa? ¿No está casada María? ¿Cómo es que vuelve a su casa?
Si estaba desposada nomás, dicen algunos. Ya sabemos que María quedó embarazada por José, por la obra del Espíritu Santo, así como Sara, y como dice en Lucas 1:56, y se quedó María con ella, o sea, con Isabel, como 3 meses. Después se volvió a su casa. O sea, cuando María estuvo con José, antes de ir a vivir juntos, antes de que se juntasen, se halló que habías concebido por obra del Espíritu Santo. Buen detalle. Y después, ¿qué pasó? Se vuelve a su casa. No, pero es que no tuvo relaciones con José. Pero entonces, ¿cómo vuelve a su casa? ¿Cómo María vuelve a su casa? Qué descarado es. Pasaron como 3 meses. Pasó un lapso de tiempo después que José no veía a María. Es que José estaba pensando en eso. Cuando el ángel... ¿Cuánto pasaron? Pasaron como 3 meses de que María había quedado embarazada y fue a visitar a su prima Elizabeth a su casa. Y ahí se quedó 3 meses. Y después, ¿qué pasó? Que María quería volver a su casa. Quería regresar. María, voy a rayar aquí un poco. María, no soy bueno, María se le informa de parte de un ángel, puede hacerlo con alas ya, pero yo sé que no tiene alas, pero el ángel le informa a María que ella iba a quedar embarazada, iba a dar a luz. María estaba en Galilea con José. El relato que vamos a examinar en el próximo capítulo es Mateo. Te lo doy por adelantado, porque el texto de Lucas dice que después se volvió a su casa. María después se vuelve a su casa. Pero María cuando queda embarazada, después que el ángel le cuenta, dice que estuvo un tiempo en Galilea y después se fue María para donde Elizabeth, ¿cierto? Su prima. Y allá se quedó 3 meses. 3 meses se quedó. Y después María, de estar 3 meses ahí, se devuelve donde José. ¿Por qué estaba José pensando en esto? Pasaron como 3 meses. Un lapso de tiempo desde que José no veía a María. Notamos que dice que volvió a su casa. ¿Cómo es que vuelve a la casa de José si no era su marido? Si no tuvo relaciones con él. Es que María es súper descarada, ¿cierto? Esto lo vamos a ver en el próximo PDF, la parte 2 del nacimiento de Jesucristo, relacionada en el libro de Lucas, pero leeremos, o sea, en el libro de Mateo, perdón, Mateo, la parte 1. Vamos a ver. En la parte 1 de Mateo vamos a ver cómo es que la señorita María vuelve a su casa. ¿Ya? Lo dejo invitado. Suscríbanse. Vamos a sacar short de esta enseñanza que van a estar en el canal para que vayan viendo los puntos clave de cada enseñanza. Así que muchas gracias. Paz.